lunes a viernes a las 13 horas. Corporación Noticias, un espacio para revisar el acontecer nacional y mundial y para analizar la información de los temas que realmente te interesan. Corresponsales, expertos y enviados especiales, solo en Corporación Noticias, de lunes a viernes a las 13 horas. Cumplimos con informar. Esto es lunes 18 de noviembre de 2019. Bienvenidos a Corporación Noticias, el resumen de las principales informaciones de esta jornada y del fin de semana. Venimos de un fin de semana con muchas informaciones y también el análisis de los temas de actualidad que a usted le interesan, saliendo desde el 97.1 FM en Santiago y 42 emisoras de la cadena Corporación a lo largo de Chile. Les saluda el periodista Israel Vilche. Me encuentro nuevamente junto a Carol Espinaza. ¿Cómo estás, Carol? Sí, muy bien, contentas de iniciar una nueva semana de información junto a todos ustedes. Información económica, la UEF está en 28.132 pesos. El dólar observado bajó bastante, está por lo menos 20 pesos más bajo que el viernes pasado, 782 pesos. El euro al alza, al contrario, 868 pesos. El verso de hoy: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Conoce usted a Dios? Usted entonces conoce el amor. Primera de Juan 4:18. La pregunta de hoy, hay una encuesta que tenemos en el Facebook de Corporación Noticias. Respecto a la situación económica del próximo año 2020, ¿usted se siente optimista o pesimista? Puede votar alternativa 1, optimista, alternativa 2, pesimista. Bueno, así es. Hoy es el día de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos y el de sus trabajadores. La DIVAM. La misión de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile es contribuir precisamente a hacer de Chile una sociedad con memoria, capaz de apreciar las más diversas expresiones artísticas y culturales. Es por ello que se establece esta fecha en el año 2003 para conmemorar el Día de la Dirección y sus trabajadores de bibliotecas, archivos y museos. También un día como hoy, en 1852, en Chile se funda la ciudad de San Javier Loncomilla. Y años más tarde, en el 2004, en la región del Maule, se derrumba el puente Loncomilla, del mismo nombre, estructura con menos de 10 años de antigüedad, y el hecho va a provocar una crisis política que va a culminar con la renuncia del ministro de Obras Públicas de ese entonces, Javier Echeverri. ¿Cómo olvidarnos del puente Loncomilla? Causó un revuelo las declaraciones en aquel entonces del ministro Echeverri. Sí. Bueno, reiterarles que pueden enviarnos también sus comentarios no solo al Facebook Live de Corporación Noticias y Radio Corporación, sino que también al más 5622-5530-811. A esta hora tenemos 30 grados, se viene una ola de calor para la zona centro de Chile. Se espera incluso una máxima de 34 hasta 36 grados acá en la región metropolitana. Estamos con cielos despejados. Le invito a que revisemos los titulares. Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Presidente Piñera agradece acuerdo por la paz y pide avanzar en la agenda social. En cadena nacional, el primer mandatario valoró el aporte de la sociedad civil, a quienes hemos escuchado con mucha atención y humildad, dijo. Asimismo, reconoció que Chile cambió en estas últimas 4 semanas y que se debe trabajar para sanar heridas y reparar grietas a un pacto social debilitado. Asimismo, el presidente Piñera valoró la labor realizada por las policías y bomberos, junto con reconocer el uso de fuerza excesiva, la falta de protocolos y los abusos en algunos casos. Enfatizó, no obstante, el compromiso de su gobierno, que está con los derechos humanos, la verdad y la justicia en todos los casos.
encuesta CADEM, un 67% valoró el acuerdo alcanzado con los partidos políticos. La medición Plaza Pública de CADEM, realizada entre el 15 y 16 de noviembre pasado, dio a conocer el amplio respaldo de los ciudadanos al acuerdo alcanzado el viernes pasado por los partidos políticos, con 67% de aprobación. Asimismo, un 82% se mostró de acuerdo con una nueva constitución, un 60% quisiera que el mecanismo sea de convención constituyente. El apoyo a la continuidad de las movilizaciones experimentó una considerable baja, pasando de 71% a un 56%. Gobierno anuncia financiamiento a pymes por 7.400 millones de dólares. La medida anunciada permitirá a las pequeñas y medianas empresas mayor acceso a financiamiento por hasta 7.400 millones de dólares en total de todas las pymes, a través de la capitalización de Banco Estado y otras acciones. Así lo explicó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien señaló que pretende inyectar 500 millones de dólares de la divisa estadounidense a Banco Estado. Incendios forestales en Reserva Nacional Peñuelas, más de 3.000 hectáreas consumidas. Una compleja situación se vive en la región de Valparaíso, donde incendios forestales han consumido más de 2.000 hectáreas y que afectaron a 4 viviendas en el Cerro Jiménez. La UNEMI decidió evacuar los sectores Mesano Alto, Calle Santa Rita, Aquiles Ramírez, Miguel Ángel y Chaparro, cercanos a los incendios forestales que aún se encuentran activos debido a las condiciones de viento, por lo que se mantiene la alerta roja regional. Llegó el calor, temperaturas alcanzarán hasta los 36 grados Celsius en zona centro de Chile. Una fuerte ola de calor se registrará esta semana en la zona central. En el caso de la región metropolitana, este lunes la temperatura máxima alcanzará los 36 grados en el sector de Colina, según reportó la Dirección Meteorológica de Chile. Mientras que en San Felipe y Valparaíso, atención, la ola de calor llegará a los 37 grados centígrados. Walmart demanda al Estado de Chile por no garantizar el orden público. La empresa acusa al Estado de no cumplir con su deber de garantizar el orden público y seguridad, por lo que presentó 6 recursos de protección contra el Estado de Chile el pasado 13 de noviembre, debido a los saqueos e incendios que sufrieron varios de sus locales en el marco de las manifestaciones que se registraron a lo largo del país. Y el Ministerio de Educación anuncia que más de 17.000 estudiantes pierden gratuidad por exceder el tiempo de su carrera. La Ley de Educación Superior señala que el beneficio solo cubre la duración formal de la carrera, por ende, cualquier retraso conlleva a perderlo. Esta situación deriva a que el alumno debe pagar el 50% del arancel en el primer año adicional. El jefe de la División de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, afirmó que del total de estudiantes que perdieron la gratuidad, casi la mitad accedió al Fondo Solidario, por lo que aún cuentan con un apoyo del Estado para terminar sus estudios. Banco Central, economía chilena creció un 3,3% durante el último trimestre. Según el último informe del Instituto Emisor, las mayores incidencias en el crecimiento del Producto Interno Bruto, el PIB, se observaron en los servicios personales y empresariales y en menor medida en la construcción. Adicionalmente, cabe destacar el desempeño positivo de la industria manufacturera. El gobierno interino adopta drásticas medidas en sus relaciones diplomáticas. La presidenta interina en ejercicio de Bolivia, Yanine Áñez, dijo que su gobierno de transición tiene como único objetivo pacificar al país y llamar a las elecciones. Dio un giro copernicano en 13 años de política exterior de Evo Morales. La mandataria rompió relaciones con Venezuela, retiró al país de la UNASUR y del ALBA, expulsó a los funcionarios diplomáticos cubanos y anticipó que buscará fortalecer los vínculos con Estados Unidos y con Chile. Y semana de tenis, debut de Chile en Copa Davis y visita de Roger Federer. El deporte blanco se toma la agenda. El equipo capitaneado por Nicolás Massú disputará las finales de la Ensaladera de Plata en Madrid y debutará mañana ante Argentina, mientras que el suizo jugará una exhibición con Alexander Zverev en nuestro país, en Movistar Arena, a las 22 horas. Y en el Mundial Sub-17, Brasil se corona campeón de la categoría. Brasil remontó una apasionante final ante México y se coronó campeón del Mundial Sub-17 organizado en su país, con un marcador de 2-1 a su favor, logrando en la agonía del tanto la victoria. La verde amarela alcanzó su cuarto título de la categoría y quedó solo a 1 de Nigeria, quien es el máximo goleador Sub-17. Quédese con nosotros entonces para revisar estas y otras informaciones. Aquí en Corporación Noticias cumplimos con informar.
Mándanos tus comentarios, fotos, videos y noticias al WhatsApp de Corporación Noticias, más 56 222 55 30 811. Noticias nacionales. Una de las cosas de las que hemos estado informándonos y hablando este fin de semana es acerca de la crisis en el Frente Amplio. ¿Por qué? Porque las bases están criticando a los líderes por negociar, dicen ellos, a espaldas del movimiento. El Frente Amplio, esta coalición que agrupa a la izquierda más extrema del espectro político chileno, vive por estos días su peor crisis, luego que algunos de sus dirigentes y partidos decidieran firmar el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución con el gobierno y otras fuerzas de oposición. De hecho, algunos hablan ya de un quiebre en el Frente Amplio. Ayer, domingo, al mediodía, la ex candidata presidencial del Frente Amplio llegó a Plaza Baquedano para hacer una declaración en punto de prensa sobre este nuevo escenario político, junto con las diputadas Catalina Pérez, presidenta del RD, Claudia Mix y Natalia Castillo, todas esas de ese partido. Pero la actividad que habría sido convocado por Sánchez debió suspenderse ante la hostilidad de manifestantes y de personas que se encontraban allí en el lugar. Desde que llegaron, Beatriz Sánchez y las diputadas de Revolución Democrática que la acompañaban fueron increpadas duramente por un grupo de personas del sector quienes le gritaron consignas tales como traidores y vendidos en relación al respaldo como partido entregaron el acuerdo de la creación de una nueva constitución para Chile. Eso, entre otras cosas, más fuerte incluso que les dijeron. Bueno, lo de ayer en Plaza Baquedano es un reflejo de las pugnas internas entre los partidos del conglomerado progresista tras la firma del histórico acuerdo anunciado en el Congreso el jueves pasado, que otras fuerzas de centro izquierda y centro derecha anunciaron sobre una nueva constitución. Recordar que la mitad de los partidos y movimientos políticos que integran el Frente Amplio decidieron no participar de las conversaciones, entre ellos el Partido Humanista, Convergencia Social, de donde es Gabriel Boric, y el Partido Igualdad. A esto se suman el Partido Progresista y el Partido Comunista, además del Frente Regionalista Verde Social. Gabriel Boric, si bien firmó el acuerdo, lo hizo a título personal y no representando al partido que fundó, Convergencia Social. Esto llevó a que el sábado varios prominentes miembros de ese colectivo renunciaran al partido, entre ellos el alcalde de Valparaíso, Jorge Charp. La dirigente de ese partido, Constanza Chowant, acusó a Charp de no haber leído el acuerdo, le atribuyó pequeñez junto con acusar a un afán de desinformar. En tanto, la presidenta de Convergencia Social, la diputada Gael Jomans, junto con calificar como un error la decisión del alcalde de Valparaíso, anunció que Gabriel Boric pasará al Tribunal Supremo del partido, órgano que decidirá sobre el futuro de este diputado, ¿no es cierto?, en dicha colectividad. En esa misma línea, el Partido Igualdad criticó a los que se sumaron a la mesa del acuerdo con el gobierno y el resto de la oposición, considerando que violentó la voluntad política que había expresado el bloque, en que se establecía un rechazo a cualquier acuerdo cupular, incluyendo explícitamente la idea de una cocina política. La plataforma Unidad Social, o Mesa de Unidad Social, que agrupa a más de 200 organizaciones sociales y sindicales, federaciones también, entre ellos Nomas AFP, el Colegio de Profesores y la CUT, rechazó el acuerdo pactado con los partidos de gobierno, argumentando que este se hizo entre cuatro paredes y a espaldas de los movimientos sociales. Noticias nacionales. Y respecto al servicio electoral, el CERVEL, ¿cuáles son los plazos y requisitos para participar en las elecciones del 2020? Bueno, el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, aseguró que están muy entusiasmados ante este plebiscito acordado para el próximo mes de abril del 2020 tras el acuerdo alcanzado entre los distintos partidos políticos de cara a realizar un proceso constituyente. Es una tarea que nos motiva como servicio electoral y nos tiene atentos a cómo este acuerdo político relevante, importante, se va a traducir en las reformas legales que en definitiva nos van a indicar el camino y el cronograma que tendremos que respetar como servicio electoral, dijo Santamaría. Respecto de la forma en que se llevarán a cabo las campañas, en el caso que se apruebe la idea de una nueva constitución, de quienes quieran participar de la convención constituyente o la convención mixta constituyente, explicó.
Si nos quedamos con la actual regulación de los plebiscitos que contempla la Constitución en extinción, veríamos que quienes participan y podrían tener propaganda o promoción son, por un lado, el gobierno y por otro los partidos políticos con representación parlamentaria y candidatos independientes. Esto responde a los orígenes que tienen los plebiscitos contemplados en la actual normativa, pues eran un medio para destrabar discusiones entre Congreso y Ejecutivo, no de toma de decisiones como la de hoy. Es por eso que desde el organismo prefieren no anunciar o entregar información sin tener del todo claro los plazos y directrices de este histórico plebiscito que deberían estar en mano entonces del gobierno. Para quienes quieran modificar su dirección, el presidente del CERVEL, que aún no señaló que aún no existen plazos definidos para ello, sin embargo aseguró que el registro que mantienen y actualizan día a día se cerrará el día en que se publique el decreto que haga el llamado al plebiscito. Ok, hagamos una pausa ahí y expliquemos entonces en concreto qué significaría esto. Por ejemplo, no va a ser, por ejemplo, si yo el plebiscito fuera el tercer domingo de abril y yo esa semana cumplí 18 años, no va a ser posible para mí votar en ese caso, porque no voy a alcanzar a estar dentro del padrón. Es decir, si publican el decreto de aquí a diciembre, hasta fines de diciembre yo podría actualizar mis datos, cambiar domicilio, datos, dirección y también estar habilitado para votar en el próximo... Porque toma un tiempo, no es así como que de un momento a otro yo puedo actualizar el padrón. Sí, por eso se aclaró que una vez que publicaba este decreto, inmediatamente ahí se cierran todas las posibilidades de actualización para la votación, ¿no? Ya, ahora dice también que se está trabajando con... en la fecha en mente sería el 5 de abril. Una fecha también histórica para la batalla de Maipú. Sí. Las batallas de Maipú 5 de abril. Con pajaritos. Sí. Bueno, el CERVEL está trabajando teniendo en mente la fecha que podría ser ¿no? establecida para el 5 de abril, de forma tal que todo esté preparado, sea cual sea la fecha que termine siendo establecida. Ellos van a estar entregando información más adelante probablemente. No quiso referirse a cómo va a ser esta papeleta tampoco, porque algunos dicen que tendría que ser dos papeletas distintas, como cuando uno vota, por ejemplo, por alcaldes y concejales. Que hay gente, por ejemplo, que vota solamente le interesa alcalde y en los concejales dice en blanco o nulo. Sí, no hay información al respecto, solo la emoción que tienen ellos de enfrentar estas nuevas elecciones, digamos este plebiscito, y ver la manera en que se indique formalmente las fechas, el decreto, para recién yo creo que ahí comenzar a prepararse. Y deben estar estudiando, recordemos que esto es un anuncio reciente también. Claro. Y pasa por una reforma constitucional, si es muy cierto lo que él dice. Acá primero tiene que haber una reforma constitucional al mecanismo de los plebiscitos que está establecido en la actual constitución para que este plebiscito pueda pasar. Ahora, solamente esto para aclarar a la gente, porque hay rumores, incluso hay algunas imágenes que están mostrando una especie de papeleta, no sé si las has visto, y la gente seguramente en sus casas quizás nos escucha hasta ahora. Hay algunas imágenes que dicen, mira, si va a ser la papeleta, usted tiene que votar aquí, allá, según la preferencia de cada uno. La verdad es que detalles no se saben todavía, así que tranquilidad, cautela, todos los detalles acerca de cómo va a ser este proceso. No hay nada oficial todavía. Nada oficial, salvo que, bueno, el director del CERVEL, Patricio Santamaría, indicó que una vez que se anunció esta posibilidad, el sitio web del CERVEL colapsó. Es decir, la gente inmediatamente, al parecer, se metió para ingresar, para preguntar, así que tuvieron el CERVEL, la página web, caída por algunas horas tras el anuncio de este acuerdo, de este plebiscito que se estaría realizando en abril del 2020. Oye, es que hay mucha efervescencia y mucho interés de la gente en esto. El tema del hit, el top de ventas de la Constitución Política la semana pasada, y también pasar el dato. Yo sé que hay muchas instancias de grupos evangélicos, incluso, Carol, que están organizándose para informar, para discutir, para debatir conversar acerca de todos estos temas constitucionales. Hay una plataforma en la Universidad de Chile, un curso gratuito que se llama Herramientas Ciudadanas para una Nueva Constitución. Recomendamos que se meta usted ahí, vea los contenidos, también esté atento, que eventualmente pueda haber subrepticiamente alguna intencionalidad de alguna persona que quiere influir en algún sentido, no. Esperemos que sea de lo más transparente posible, eso sí. Pero metas ahí, hay un curso gratuito que la Universidad de Chile está promoviendo para informarse. Informarse en educación cívica, bueno, es el punto álgido hoy. La gente quiere informarse, se siguen realizando los cabildos en muchas de las comunas también. Existe un interés y bueno, ahí viene a cabalidad un poco la palabra de Dios en este sentido de conocimiento, de educarse para no perecer, ¿no? Y hay otra cosa a la que tenemos que estar atentos también, que ya había un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que ampliaba el espectro de
votación desde los 16 años en adelante. O sea, que habilitaba a los chicos, los adolescentes en el escolar, en este caso, secundario, a votar desde los 16 años en adelante. Revolución Democrática, Giorgio Jackson ayer insistió en que ellos van a insistir en que ese proyecto se apruebe antes de esto, porque el argumento que él da es que la gente, la mayor cantidad de gente que se ha manifestado en esta semana son chicos secundarios, justamente los que partieron con las evasiones masivas que él todavía respalda como manifestaciones de desobediencia civil, dice él, que hay que darle espacio para que se manifiesten cívicamente ese plebiscito en abril. Noticias internacionales. En Bolivia, el gobierno interino adopta drásticas medidas en sus relaciones diplomáticas. La canciller de Bolivia, que actualmente está en el gobierno, decíamos, interino, Karen Longarich, anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela y la expulsión de todos los diplomáticos venezolanos del país. Se les dará un plazo para que abandone el país por haberse involucrado en asuntos internos del Estado, que todo el personal de la Embajada de Venezuela en Bolivia, que representa el gobierno del señor Nicolás Maduro, dijo la canciller del gobierno interino durante una rueda de prensa el viernes pasado en la ciudad de La Paz. La canciller dijo también que la renuncia de Evo Morales al frente del gobierno, a raíz de eso, el país abandona la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, el famoso bloque ALBA. Y también podría hacer lo mismo con la Unión de Naciones Sudamericanas, el UNASUR, cuya sede es Bolivia. El gobierno de Bolivia, dijo ella, se ha desvinculado del Tratado del ALBA, ya no somos parte del Tratado del ALBA y también estamos analizando la desvinculación de Bolivia de UNASUR, dijo Longarich durante una conferencia de prensa. También fueron cesados de sus cargos los representantes diplomáticos de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas, Sacha Llorenti, y la embajadora en Cuba, Ariana Campero, así como el 80% de los embajadores que fueron nombrados por Morales. La canciller aclaró que los embajadores que fueron retirados no podrán hacer uso de las sedes, pues no eran de carrera diplomática, sino políticos que se habían constituido en operadores o portavoces de Morales. Por otra parte, la ministra de Comunicaciones de Bolivia, Roxana Lizarraga Vega, confirmó el jueves pasado que un funcionario cubano había sido detenido la víspera en La Paz con dinero destinado, según el gobierno de Bolivia, a financiar las protestas violentas contra el gobierno interino de Yanine Áñez, y dijo que La Habana usa personal médico con cobertura para su injerencia política. De acuerdo con la ministra, el gobierno interino de Áñez ha podido confirmar que al menos un centenar de cubanos llegados a Bolivia como parte de las brigadas médicas son, en realidad, agentes de la Dirección de Inteligencia del régimen castrista. Adicional a eso, hoy día la noticia en varios portales internacionales, la denuncia que hace el propio gobierno de Bolivia, es que habían policías, no policías, agentes venezolanos con trajes de la policía boliviana en Santa Cruz, con armas, usando identificaciones falsas para agredir a personas que se estaban manifestando y de esa manera echarle la culpa al gobierno, represión del gobierno, en este caso del gobierno interino. Sí, un conflicto en ese país que también se teme una conmoción social y una guerra también entre civiles. También el expresidente que está en exilio, ¿no? El expresidente Evo Morales señaló, hizo declaraciones del temor de que haya una guerra civil en el país, y llegan informaciones de último minuto también de escasez de implementos, de alimentos, así que está en una situación bastante compleja Bolivia. Y también se han registrado, hay que decirlo también, casos de muy violenta represión a grupos indígenas, dirigentes sociales, sindicales. También está la denuncia, al igual que acá lamentablemente, de uso excesivo de la fuerza, y un conflicto que es muy, muy similar a lo que estamos viviendo acá, solo que se da en el contexto de una denuncia aprobada de fraude en el caso de Evo Morales, que ahora está en México autoexiliado. Bueno, antes de irnos a una pausa, les dijimos que la pregunta de hoy es: respecto de la situación económica del país, de Chile, para el próximo año, el 2020, ¿cómo se siente usted? ¿Optimista o pesimista? Ya tenemos algunas respuestas. Rodrigo Riquel me dice: los hijos de Dios siempre optimistas. Caminamos por fe, Dios siempre cubre a sus hijos en todo ámbito de cosas, así sea.
Dice Cristina Ortega, eso es por tener el Señor en el corazón. Nunca nos dejará ni nos desamparará. Importante recordar esas promesas de Dios, que si bien es cierto que dice, vamos a pasar por el fuego y por las aguas, no nos vamos a negar ni nos vamos a quemar. O sea, vamos a pasar por la prueba exitosamente en Cristo. Hagamos una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a estar conversando con alguien que está mirando la crisis desde afuera. Vamos a hacer un contacto telefónico con el doctor Adolfo García de la Sierra, quien se encuentra en México, en Veracruz. ¿Dónde está Evo Morales? Claro, pero en la costa veracruzana, en la Atenas veracruzana, en Jalapa. Así que cuando volvamos vamos a estar conversando con él acerca de toda esta crisis que está afectando a nuestro continente. De lunes a viernes a las 13 horas, Corporación Noticias, un espacio para revisar el acontecer nacional y mundial y para analizar la información de los temas que realmente te interesan. Corresponsales, expertos y enviados especiales, solo en Corporación Noticias. De lunes a viernes a las 13 horas, cumplimos con informar. Arte Impresiones S.A. ofrece a su distinguida clientela impresión plotter digital, estampados y transfer, vinilos decorativos para el hogar y oficina, diseño gráfico publicitario. Visítanos en San Diego 1594 o bien en www.arteimpresiones.cl. Escríbenos a ventas@arteimpresiones.cl. Somos una empresa familiar al servicio del pueblo cristiano. Agencia GC no limita tus sueños. Además de ayudarte a obtener tu subsidio automático, ahora también te ayuda a financiar tu vivienda con un crédito hipotecario al 90%, con un valor máximo de 6.900 UF. Puedes sumar renta hasta con un amigo. ¡Atrévete! En Santiago, llámanos al 22-688-7213 y en Rancagua, 72-260-8056. Más información en www.agenciagc.cl. Corresponsales, expertos y enviados especiales, solo en Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Regresamos de la pausa respecto de la pregunta de hoy, ¿no? Sí. Respecto de la economía, cómo se viene el próximo año, el 2020, si usted está pesimista, optimista. Tenemos un 67% de quienes dicen optimista, el dedito para arriba, versus un 33%. Así que es bueno eso, es bueno el ánimo. Sí, importante. Yo creo que si hubiéramos hecho la pregunta quizás la semana pasada, habría sido distinto, pero pareciera ser que la gente está como con un cierto optimismo. De hecho, el mercado hoy día reaccionó también con el tema del dólar. Eso es muestra de que quizás ya se descomprimió un poco. Queremos tener a esta hora una visión internacional de la crisis política que está viviendo Chile y varios países de Latinoamérica. Hay una crisis social y política en Venezuela hace mucho tiempo, pero ahora Bolivia, Perú el mes pasado, Ecuador el mes pasado y bueno, Chile también le llegó el mes pasado hasta el día de hoy. Lula da Silva está libre en Brasil, Evo Morales autoexiliado en México, optimismo en el Foro de Sao Paulo, en el Grupo de Puebla. ¿Qué está pasando con esos aires bolivarianos que invocó Diosdado Cabello en varias naciones del continente latinoamericano? ¿Qué va a pasar con eso? Para hablar sobre el momento que experimenta gran parte de nuestros países, estamos en contacto con el profesor mexicano y director del Instituto de Filosofía de la Universidad Veracruzana, Adolfo García de la Sierra, doctor en Filosofía y Teología. Muy buenas tardes, don Adolfo. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, bien, muy bien, en una mañana fría acá en Jalapa, Veracruz. Mire usted, y nosotros acá que vamos a tener casi 36 grados de temperatura. Queremos hacerle la primera pregunta. ¿Cómo aprecia usted la crisis que están dándose en estos países como Ecuador, Bolivia, Chile, Perú? ¿Son aires bolivarianos o son otros factores institucionales que a lo mejor no hemos resuelto? ¿Qué cree usted? Yo creo que necesitamos recopilar más información y hacer más análisis, pero hay una sospechosa coincidencia de objetivos y de métodos en todas estas manifestaciones. ¿En qué sentido, por ejemplo, métodos y objetivos? A ver.
Bueno, sobre todo lo que siempre les ha gustado a los izquierdistas, que es salir a las calles, a tomar la calle, ¿verdad? Y hacer vandalismo, destrucción, griterío. Eso es lo que siempre les ha caracterizado desde toda la vida. A ver, pero en Bolivia es la oposición a Evo Morales que está en la calle. En Chile es la oposición a un presidente de derecha, que es Sebastián Piñera. En Ecuador era efectivamente ya un grupo de izquierda también, pero en Perú al parecer era la derecha más conservadora la que se levantó en contra de una decisión también que consideraron autoritaria de parte del presidente. Por lo tanto, uno también se puede preguntar, y bueno, y en Venezuela, ¿para qué decir? La que está detrás de la movilización es la centro derecha o la izquierda moderada contra el régimen de Maduro. Entonces uno podría decir, hay cosas que están asusando los movimientos de izquierda, o hay cosas que en nuestra cultura política latinoamericana no hemos logrado resolver. Bueno, yo me inclinaría más a lo segundo, pero sí hay que hacer una aclaración, que bueno, ahorita en este momento los que se manifiestan en Bolivia no es la derecha, sino precisamente los partidarios de Evo Morales. Y además tenemos sospechas bastante buenas, fundadas, de que Evo Morales está detrás de esas manifestaciones. Pero efectivamente tienes razón, también algunos grupos que podríamos clasificar de derecha se han lanzado a las calles siguiendo el ejemplo de sus contrapartes de izquierda. Creo que son menos violentos, sin embargo. O sea, según lo que usted está expresando, hay características similares, ¿cierto? No bien las razones sean iguales o no, pero podría ser algo en común para los países, o sea, que haya algo que esté llevando a estos manifestantes, ya sea de izquierda o de derecha, algo en común. ¿Qué cree usted? Yo creo que sí hay algo en común. Esto es algo que me tiene un poco perplejo. ¿Ya? Estamos viviendo el momento de un cambio histórico muy grande a nivel mundial. Es el fin de la era anterior de la llamada globalización, al menos como se entendía después de la caída del muro de Berlín. Y estamos entrando, yo creo, en un nuevo sistema geopolítico que altera muchísimo los puntos de referencia anteriores. Pero yo creo que la América Latina sí se distingue por una especie de incapacidad de resolver a fondo sus problemas ancestrales. A ver, por ejemplo, usted dice, estamos entrando en un nuevo sistema geopolítico. Eso significa, por ejemplo, que ya no estamos hablando de amenazas a la democracia que sean de países que completos necesariamente, sino que de repente pueden haber grupos dentro de los mismos países o digamos agrupaciones intercontinentales que no creen en la democracia a la manera liberal occidental. Eso es seguro, ¿verdad? De hecho, bueno, sabemos que Cuba nunca lo ha creído, el régimen cubano, el chavismo, el castrismo nunca han creído en eso. Los socialistas, izquierdistas de siempre, pues jamás han sido democráticos. Y yo creo que sí hay una cierta confabulación, una cierta organización a lo largo de todos estos movimientos que se han dado por parte de la izquierda recientemente en Hispanoamérica. Ok, entonces, bueno, en ese sentido no hay pruebas, pero hay una tendencia a pensar que hay algún grupo que esté incitando, ¿no es cierto?, a estos países, como usted menciona. ¿Qué rol cree usted que puede ejercer el liderazgo continental en este minuto del gobierno de Andrés Manuel López ahí en México, con la intervención que él ha tenido, con recibir a Evo Morales? Yo creo que por lo menos alienta estos movimientos, ¿verdad?, que ven en él una especie como de esperanza o una especie de ejemplo. Entonces yo creo que sí se sienten alentados, sobre todo después del Foro de Puebla, que trata de revivir el Foro de Sao Paulo. Y bueno, sí es muy sospechoso definitivamente la manera tan coordinada y efectiva en que han operado los grupos violentos, particularmente en Chile. Ahora usted dice, se está rearticulando de alguna manera el Foro Sao Paulo con este grupo de Puebla, el nuevo presidente electo, ¿no es cierto?, de Argentina, Fernández, con Cristina Fernández ahí en la sombra. ¿Usted cree que con Lula libre, con Andrés Manuel López Obrador, quizás con Maduro resistiendo hasta las últimas, puede haber una recuperación de esta línea de pensamiento progresista bolivariana en el continente, o ya estaría más bien agotado? Porque también vimos que la gente votó favorablemente a propuestas que no querían ir por ese camino en distintos países, pero igual ellos están vivos, siguen siendo fuerzas que están vigentes.
Yo creo que es una fuerza real, viviente, viva, fuerte, importante en todo el continente y que conforma un bloque o intenta conformarlo. Y entonces, en respuesta a lo mismo, pues se forma el otro bloque opositor, ¿verdad? Entonces yo creo que sí se está viendo la conformación de dos grandes bloques en el continente americano, y bueno, está por verse qué desarrollo va a tener esta confrontación. Exacto, bueno, estamos conversando con Adolfo García de la Sierra, doctor en filosofía y teología. En medio de estas crisis institucionales que estamos viviendo, ¿no? En nuestras democracias latinoamericanas, a la luz del pensamiento político reformacional evangélico, ¿qué incidencia tendría nuestra mirada justamente política, reformadora, en estos conflictos? Bueno, esa es una pregunta verdaderamente importante. No podría yo dar ahorita una respuesta muy tajante, muy clara o muy definitiva al asunto, pero yo creo que sí, el pensamiento reformacional representa una nueva opción que no cae en ninguna de las dos tradicionales de la América Latina. La derecha hispanoamericana normalmente ha sido muy conservadora en lo económico, muy tendiente a formar oligarquías, muy tendiente al rentismo, muy tendiente a ese tipo de organización que no es exactamente el capitalismo competitivo, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros vamos más en esa dirección, más en la dirección del Estado de Derecho, de un capitalismo más libre, en donde no se toleren las oligocracias, las oligarquías, sino que tengamos una situación mucho más justa para todos, más equitativa. Es curioso porque justamente lo que usted está diciendo, cuando la gente critica el capitalismo, dice el capitalismo se colude, el capitalismo abusa, el capitalismo, depriva a la gente de tener libertades económicas. Gran parte de esas críticas no tienen que ver con el capitalismo ni con el modelo capitalista en sí, ¿no es cierto? Gran parte de América Latina no tiene la posibilidad de criticar el capitalismo porque al parecer nunca ha tenido realmente un verdadero capitalismo, ¿no? Eso es exacto, en lo que llamamos aquí capitalismo, y contra lo cual salen a la calle a quemar edificios algunos, pues no es realmente lo que sería el auténtico capitalismo, sino es una forma de mercantilismo en donde hay grupos oligárquicos privilegiados que reciben rentas indebidas. Y el concepto de renta indebida es un concepto que se puede precisar científicamente, y estamos trabajando en una investigación acá para llegar a precisarlo precisamente. Entonces son rentas indebidas. A ver, definamos eso. ¿Qué es una renta indebida? ¿Qué es una renta indebida? Bueno, es por ejemplo cuando no hay un concurso, una licitación para asignar una obra pública, y entonces recibe un amigo del gobernador, del gobernante recibe la concesión de construir una carretera a cambio de que pague un 30% de sobrecosto al mismo gobernador, ¿verdad? Y que también se queden ellos con una suma adicional. Ese tipo de formas de corrupción es una forma de rentismo. Hay otras. Ahí a la distancia, don Adolfo, ¿cómo ha visto usted la crisis chilena? ¿Cómo ve el liderazgo del presidente Sebastián Piñera en esta crisis? Y quizás también de los otros líderes del continente, ¿cómo lo está viendo usted en términos de liderazgo político? Yo creo que el presidente Piñera ha sido un hombre sumamente moderado, siempre en su forma de actuar, muy delicado en su forma de actuar. Pero es claro que en Chile, a pesar de lo mucho que ha avanzado ese gran país en el camino de un capitalismo competitivo, pues debe haber todavía, y seguramente hay, formas oligárquicas y formas de privilegio que yo creo que la gente decente chilena también está protestando justamente en contra de ello. Otra cosa es la violencia que han armado los grupos que yo creo que están organizados explícitamente con una misión, una visión política determinada, con objetivos muy claros, que pueden incluso llevar al derrocamiento del presidente Piñera. Entonces yo creo que Piñera ha sido, algunos dirían que hasta exageradamente cauteloso en su reacción. Muy blando, algunos lo critican de falta de carácter incluso. No, yo creo que eso ya es pasar a formas muy emotivistas y subjetivas de hablar. No es un problema de falta de carácter,
y yo creo que si no se pliegan ya al orden los rijosos, sí va a tener el presidente que tomar medidas mucho más drásticas. Bueno, usted habla de que este capitalismo del que se critica que no es el real, ¿no? Y que tiene que ver con estas rentas indebidas, que es tal vez respuesta a lo que estamos viviendo acá en Chile, un poco de reacción a este sistema que hemos estado enfrentando. ¿Cuál entonces es este capitalismo? ¿Cómo debe ser este capitalismo para que la gente nos escuche, entienda cuál es el real capitalismo o el capitalismo sano? No sé cómo expresarlo. O de origen protestante, ¿no? Claro. Claro, bueno, es sobre todo quitar a los grupos privilegiados, ¿verdad? Que nadie reciba rentas indebidas, punto número 1. Eso va a debilitar las oligarquías y obviamente eso no les va a gustar, pero esa es la parte principal, y permitir sobre todo el libre mercado, porque si tú permites la competencia, por ejemplo en los transportes, entonces los precios tienden a bajar, ¿sí? En la medida que haya monopolios vamos a tener problemas de precios más elevados al consumidor, eso está bien claro en teoría económica y en la práctica también. Entonces yo creo que liberar más los mercados y evitar la presencia de grupos privilegiados, yo creo que ese es el camino que tendríamos que seguir. Estamos conversando con el doctor Adolfo García de la Sierra, quien es director del Instituto de Filosofía en la Universidad Veracruzana, ahí en Jalapa. La Atenas Veracruzana le llaman, ¿no es así? Así le puso el barón de Humboldt. Todavía le llaman así, ¿no? Ahora nosotros estamos en un proceso constituyente. Ya se inició el tema de una consulta, un plebiscito, donde vamos a decir que sí o no a un cambio de constitución. Y los cristianos necesitamos estar alertas a ciertos temas. Para usted, como pensador reformado evangélico, ¿a qué cosas debemos estar atentos los cristianos evangélicos protestantes en un proceso como el que estamos iniciando? Bueno, miren, antes que nada, a la izquierda siempre le han fascinado las constituciones. A ellos les encanta estar haciendo constituciones una y otra y otra y otra, y nunca están contentos con ninguna de las que hay. Eso ya lo vimos en el proceso después de la Revolución Francesa, donde se redactaron, no recuerdo, quizá 12, 10 constituciones hasta finales de siglo. Ninguna funcionó. Entonces yo no soy muy entusiasta de la idea constitucional. De hecho, yo creo que una constitución no es exactamente el documento que dice constitución política, es algo más profundo, que tiene que ver con raíces profundas de la historia de un pueblo, de un país, y entonces yo no soy muy entusiasta en cuanto a crear constituciones, pero yo creo que ya el hecho de que se haya llegado a este acuerdo debiera sacar de las calles a los rijosos, y definitivamente da legitimidad al propósito de corregirlos, de detenerlos, de impedir que sigan causando destrozos, por un lado. Por otro lado, pues no sé, no conozco la actual Constitución de Chile, me refiero al documento, como para opinar si conviene hacerle modificaciones. No me atrevo realmente a opinar sobre eso porque no la conozco. Pero en base a experiencias de otros países, como en Venezuela, por ejemplo, ¿qué puertas no deberíamos abrir o observar para no cometer los mismos errores? Bueno, la puerta del populismo y la puerta del socialismo hay que cerrarlas definitivamente. Y digo, es increíble que después de ver los resultados del socialismo a lo largo de un siglo, todavía puede existir sobre el planeta Tierra gente que aspira a eso. Digo, ya la Unión Soviética debiera servirnos como un ejemplo terrible de lo que significa eso, la pérdida de libertades, el destrozo de la economía, el fracaso de la economía, la pobreza, la opresión. El fracaso de un modelo político-económico que se quiere volver a levantar, ¿no? Y el concepto de nación, don Adolfo, porque, por ejemplo, tenemos a un país vecino que decidió avanzar hacia la plurinacionalidad. Y en el preámbulo de su constitución, por ejemplo, reconoce a los pueblos originarios, a la Pachamama y al Padre Sol, ¿no? Entonces, bueno, ese podría, porque eventualmente los pueblos originarios también se van a querer sentar a la mesa, y también hay motivos religiosos que son distintos. No es por criticar el pensamiento de los pueblos originarios, simplemente decir que cómo podemos coexistir con visiones tan diferentes respecto de lo que es una nación, de lo que es el Estado y de lo que es finalmente el pueblo. Bueno, esta obviamente va en contra del más básico liberalismo clásico, ¿no?
en donde quiere que todos los individuos seamos iguales ante la ley, y bueno, sí también reconocer algunas instituciones o algunas comunidades en un momento dado, pero es una tendencia que estamos viendo en toda Hispanoamérica, aquí también en México. Ya López Obrador propuso que la edad de jubilación para los llamados pueblos originarios sea menor que la otra para los que no somos indígenas. Yo creo que esa es una forma de discriminación también, y yo me opongo totalmente, incluso ese lenguaje de pueblos originarios me fastidia. Yo creo que lo que se tiene que tener es una legalidad que sea pareja para todos y oportunidades para todos. Ok, bueno, queremos agradecer este contacto telefónico que hemos tenido con usted ahí, Adolfo García de la Sierra. Que Dios le bendiga, muchas gracias por darnos su opinión. Muchísimas gracias por invitarme y un abrazo a todos los amigos y hermanos de esa hermosa República de Chile, que pronto levantará el vuelo nuevamente. Muchas gracias y esperamos tenerle de visita nuevamente en nuestro país. Así lo espero que sea pronto. Un abrazo para todos. Que Dios le bendiga. Bueno, queremos comentar que hay una noticia de último minuto. En estos momentos, San Joaquín, la línea 5 se encuentra cerrada, sin detención de trenes por manifestaciones en el exterior. También la línea 4 se encuentra disponible, dice Tobalaba y Las Mercedes. Estación Plaza de Puente Alto se encuentra cerrada también por manifestaciones. Esto lo está informando el Metro de Santiago en su Twitter. Así que para que estén atentos ahí a las informaciones, a la gente que se tiene que desplazar. Bueno, reiteramos la pregunta de hoy. Respecto a la situación económica del próximo año 2020, ¿usted se siente optimista o pesimista? ¿Todavía sigue ganando la opción de qué? Sí, optimista con un 65%. Sí. Vamos a hacer una pausa y volvemos con la información deportiva junto a Francisco Franco.